Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con la experiencia número 5 y desarrollamos la actividad número 3 para cuarto año de secundaria, titulada Presentamos nuestro proyecto participativo. Competencia: se comunica oralmente en su lengua materna. Propósito: hacer una exposición argumentativa del proceso desarrollado en los pasos del proyecto participativo realizado en nuestra comunidad. Ahora hemos llegado a la última actividad. Ha sido un recorrido interesante en el que hemos ido nutriéndonos de ideas y fundamentos sobre el problema de la discriminación. En esta actividad realizaremos una exposición argumentativa sobre todo el proceso seguido para elaborar nuestro proyecto participativo. Ha sido una gran experiencia. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es presentar y difundir nuestra exposición argumentativa sobre el proceso del proyecto participativo realizado en nuestra comunidad. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos nuestra oralidad. Para eso nos ayudaremos de la siguiente lista de cotejo con 4 criterios que guiarán nuestro proceso de expresión oral. Ahora conozcamos qué es la exposición argumentativa. La exposición argumentativa es la presentación ordenada de ideas que realiza una oradora o un orador frente a un auditorio con el objetivo de convencer a la audiencia de una determinada opinión o punto de vista a través de razones o argumentos. La expositora o el expositor suele apoyarse en el lenguaje gestual para reforzar o enfatizar sus ideas. ¿Sabías que la exposición se usa para informar y también para argumentar con el fin de convencer o persuadir a alguien de la propuesta establecida? Normalmente se pretende exponer, explicar, deducir, relacionar, argumentar, concluir y finalizar convenciendo. ¿Cuál es la estructura de la exposición argumentativa? La exposición argumentativa presenta la siguiente estructura: introducción, en la cual haremos el saludo y se anunciará el tema y la tesis o postura. El desarrollo: se presentan los argumentos que sostienen la tesis o postura. La conclusión: se recapitulan las ideas más importantes de la exposición. Toma en cuenta que en todas las actividades de la experiencia de aprendizaje obtuvimos informaciones, ideas claves, reflexiones y conclusiones que debemos tener a la mano para organizar nuestra exposición argumentativa. Pero, ¿cómo puedo realizar mi exposición argumentativa? Para realizar nuestra exposición argumentativa realizaremos diferentes actividades en 3 pasos. 1. Antes de la exposición argumentativa. 2. Durante la exposición argumentativa. Y 3. Después de la exposición argumentativa. Finalmente, haremos una reflexión de nuestros aprendizajes. En cada uno de estos momentos se realizarán diferentes actividades que nos ayudarán a realizar nuestra exposición argumentativa. Empecemos con las actividades antes de nuestra exposición argumentativa. Recuerda, en todas las actividades de la experiencia de aprendizaje obtuvimos informaciones, ideas claves, reflexiones y conclusiones que debemos tener a la mano para organizar nuestra exposición argumentativa. Ahora empecemos la planificación de nuestra exposición argumentativa. Planificamos nuestra exposición argumentativa. Paso 1. Identificamos información. Identificamos las informaciones, ideas claves, reflexiones y conclusiones de las diferentes actividades de la experiencia de aprendizaje. En el área de ciencias sociales encontramos que la etapa colonial en el Perú estuvo marcada por las profundas diferencias sociales, las cuales afectaron todos los ámbitos, entre ellos la educación. En el área de DPCC encontramos que todos los seres humanos tenemos derechos, los cuales son reconocidos en diferentes documentos de nivel nacional e internacional. En el área de matemáticas tenemos: según datos estadísticos, más de la mitad de peruanos y peruanas se han sentido algo discriminado o muy discriminado por diversas razones. En el área de ciencia y tecnología encontramos que el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad al margen de sus rasgos genéticos. Finalmente, en el área de comunicación, la lectura de un artículo de opinión nos permitió comprender que la discriminación sigue vigente y está enquistada en la sociedad. Por otro lado, la carta argumentativa es un texto que nos permitió expresar nuestra postura frente a la problemática de la discriminación. Continuamos con el paso número 2. Revisamos los pasos del proyecto participativo.
revisamos los pasos del proyecto participativo que desarrollamos, el cual nos permitió proponer una acción para erradicar la discriminación. Registramos las ideas claves de cada paso en el siguiente organizador y también los argumentos para sustentar las ideas, opiniones y propuestas que planteamos en el proceso de construcción del proyecto participativo. Esta información será fundamental para nuestra exposición argumentativa. A continuación observamos los 5 pasos de nuestro proyecto participativo. Ahora es momento de completar el esquema con los pasos de nuestro proyecto participativo. A continuación te presento los pasos del proyecto participativo. Paso número 1. Identificación y selección del asunto público. En este caso hemos elegido el asunto público relacionado a la discriminación en la esfera de la educación. Paso 2. Indagación y sistematización de la información. En este paso recabaremos toda la información necesaria sobre el problema y las posibles soluciones. Paso 3. Diseño del proyecto participativo. Nuestro diseño estará basado en la siguiente estructura: título, justificación, objetivo, acciones, participantes, recursos y presupuesto. Paso 4. Ejecución del proyecto participativo. En este paso enumeraremos las acciones elegidas para ser realizadas en el proyecto. Finalmente, el paso número 5. Evaluación y reflexión del proyecto participativo. En este paso evaluaremos si las acciones son pertinentes y sostenibles para ver si se pueden implementar. Continuamos con el paso número 3. Completamos el planificador. Una vez que tenemos organizadas las ideas de las actividades y los pasos del proyecto, completamos la ficha de planificación de nuestra exposición argumentativa. Para eso nos ayudamos del siguiente planificador. ¿Cuál es el propósito de nuestra exposición argumentativa? Reflexionar sobre las graves consecuencias de la discriminación en la esfera de la educación. ¿Cuánto durará nuestra exposición argumentativa? ¿10, 15 o 20 minutos? Nuestra exposición tendrá una duración de 10 minutos aproximadamente. ¿A quiénes estará dirigida nuestra exposición argumentativa? A mi familia, compañeros, autoridades de mi comunidad y público en general. ¿Qué registro de lenguaje deberíamos utilizar? ¿Formal o informal? Usaremos un registro lingüístico formal en nivel estándar. ¿De qué manera podríamos captar la atención de las personas? Para captar la atención del público, presentaremos la cita de una fuente reconocida sobre los resultados de una encuesta sobre el problema de la discriminación. ¿Qué recursos no verbales y paraverbales usaremos en nuestra exposición argumentativa? Usaremos recursos no verbales como cinésicos, gestos, posturas, sonrisas, miradas, etc. y proxémicos como distancia, desplazamiento, etc. Además, recursos paraverbales como volumen, intensidad, pausa, silencios, tono y timbre de voz. ¿Qué recursos de apoyo podemos utilizar para el desarrollo de nuestra exposición? Usaremos diapositivas, imágenes y vídeos sobre el problema de la discriminación en la esfera de la educación. Ahora, durante su desarrollo consideramos la siguiente secuencia argumentativa. Apertura. En esta parte se saluda al público y se menciona el nombre completo y el grado. Introducción al tema. Se presenta el tema y la tesis o postura con respecto al problema de la discriminación en el Perú y cómo promover una convivencia democrática, intercultural y libre de discriminación que busque el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Desarrollo del cuerpo argumentativo. Se presentan los argumentos para mostrar las dificultades, los logros obtenidos y los próximos desafíos de los pasos del proyecto participativo. Recapitulación o síntesis. Se retoman los principales puntos tratados a modo de resumen. Conclusión. Se presenta la idea final que logra resumir todo lo dicho. Además, es el momento para llamar a la acción con respecto al proyecto participativo. También se brinda un espacio para responder preguntas o consultas de la audiencia. Cierre. Se realiza la despedida de la audiencia y se agradece por su atención a las preguntas que puedan haber planteado. Ahora es momento de completar el cuadro con la secuencia que tendrá nuestra exposición argumentativa. Para esto nos ayudamos del siguiente esquema: apertura, introducción, desarrollo, recapitulación, conclusión y cierre. Recuerda que este cuadro deberás completar con la secuencia que llevará tu exposición argumentativa. Ahora llegamos a la etapa durante nuestra exposición argumentativa. Ahora presentamos la exposición argumentativa del proceso que hemos seguido para la construcción de nuestro proyecto participativo a través de un medio de comunicación al que tenemos acceso y garantizando nuestra bioseguridad en el actual contexto. En caso de que se grabe la exposición oral a través de un audio o un vídeo, podemos utilizar cualquier dispositivo que tengamos disponible. Ahora es momento de grabar nuestra exposición argumentativa. Recuerda que tu exposición argumentativa la puedes grabar en formato de audio o en formato de vídeo. Y llegamos al momento después de nuestra exposición argumentativa.
Ahora llegó el momento de revisar cómo hemos desarrollado la exposición argumentativa. Para esto utilizaremos la ficha para revisar nuestra exposición argumentativa. Es importante que hagas una revisión minuciosa, la cual debe ser producto de una reflexión sincera sobre todo el proceso que seguiste para realizar tu exposición argumentativa. Iniciamos la revisión de nuestra exposición argumentativa. Revisamos cómo fue nuestra exposición argumentativa. Para eso utilizaremos la ficha con los siguientes aspectos. Apertura. Nos presentamos a la audiencia indicando nuestros nombres y apellidos completos y el grado en que estamos estudiando. Después de realizar la exposición, nos damos cuenta que sí logramos este criterio. Introducción. Dimos a conocer el tema y la tesis o postura que defendemos. Tal como se puede apreciar si presentamos la postura y la tesis que defendemos. Desarrollo. Presentamos el proceso del proyecto participativo y los argumentos para sustentar los logros alcanzados en cada paso, así como las dificultades y las alternativas o propuestas. Utilizamos recursos no verbales y paraverbales durante el desarrollo de la exposición. Como pudimos observar, si presentamos todos los recursos necesarios para nuestra exposición. Recapitulación. Mencionamos las ideas claves presentadas anteriormente. Este es un criterio que aún nos falta mejorar. Conclusión. Presentamos la idea final de la exposición. Como pudimos observar, si hicimos la conclusión de nuestra exposición. Cierre. Nos despedimos y agradecimos a la audiencia por escucharnos. Como pudimos ver, si realizamos la despedida de nuestra audiencia. Ahora llegó el momento de evaluar nuestros aprendizajes. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Criterio número 1. Adecué, organicé y desarrollé mi exposición argumentativa considerando el propósito comunicativo y el auditorio a fin de presentar el proceso de construcción de mi proyecto participativo para enfrentar el problema de la discriminación. Como pudimos ver, hemos logrado este criterio. Utilicé recursos no verbales de forma estratégica, gestos y movimientos corporales que ayudaron a entender lo que expuse. Haciendo un análisis nos damos cuenta que aún nos falta lograr este criterio. Ajusté el volumen, la intensidad, el tono, el timbre y el ritmo de mi voz, así como el tiempo de las pausas y los silencios para transmitir emociones o producir otros efectos en el auditorio. Al igual que el anterior criterio, aún nos falta lograr estos aspectos. Reflexioné y evalué mi exposición argumentativa si hemos reflexionado sobre nuestro proceso de aprendizaje. Después de realizar nuestra exposición argumentativa, reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos sentimos al elaborar el proyecto participativo? ¿El proyecto participativo ayuda a enfrentar el problema de la discriminación en nuestra comunidad? ¿Podemos seguir impulsando acciones individuales y colectivas para el beneficio de nuestra comunidad? ¿Qué aprendimos en las actividades de esa experiencia de aprendizaje? ¿La forma en que organizamos nuestro tiempo favoreció el desarrollo de las actividades de manera oportuna? ¿Por qué? ¿Qué dificultades se nos presentaron? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué decisiones podríamos tomar para que nuestra participación en las próximas experiencias de aprendizaje sea cada vez mejor? Recuerda que las respuestas a estas preguntas nos permitirán reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje. ¡Excelente! Hemos culminado. El proyecto participativo nos permitió reflexionar sobre el problema de la discriminación en nuestra comunidad y en el Perú y reconocer que vulnera derechos fundamentales de las personas. Además, planteamos propuestas argumentadas a través de la ejecución de una acción del proyecto participativo con el fin de promover la convivencia democrática, intercultural y libre de discriminación, que busque el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!